Tras el envío por parte de Estados Unidos, o al menos la aprobación por parte del presidente Joe Biden, de casi $3.000 millones a la administración de Volodymyr Zelensky, empezaron a generarse muchas dudas con respecto a cuál era realmente la perspectiva que estaba teniendo Estados Unidos al enviar este tipo de ayuda. También empezaron a generarse ciertas dudas con respecto a qué era lo que estaba buscando Joe Biden o cuáles son los motivos detrás de este envío tan masivo, en este caso de una ayuda que ha sido criticada incluso por los propios ciudadanos norteamericanos, incluso criticada hasta por parlamentarios dentro del Congreso estadounidense y obviamente también criticada por la oposición de Joe Biden, aunque aparentemente dentro de los republicanos no es tan buena idea atacar este tipo de medidas, porque ante un eventual gobierno, si es que se da en un futuro, de las administraciones, en este caso de un partido republicano, las medidas podrían ser exactamente las mismas y le terminaría pasando lo mismo que le está pasando ahora a Joe Biden, que arremetió contra algunas de las medidas que tomó en el anterior mandato el expresidente Donald Trump, pero que a día de hoy ha tenido que mantener el propio Joe Biden. Sin embargo, muchos ya empiezan a analizar realmente qué existe detrás de este envío tan masivo que empieza a generar más suspicacias que certezas dentro incluso del propio Occidente. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. A 6 meses de que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, obviamente por iniciativa de la administración de Vladimir Putin, el presidente norteamericano Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayudas militares. Sin embargo, estamos hablando del paquete más grande, según incluso el propio presidente estadounidense. Se está hablando de casi unos $3.000 millones, lo hemos comentado en anteriores videos, y muchos empezaban a decir que qué significaba realmente este apoyo militar, tomando en cuenta que después el propio Joe Biden salió al frente a decir que el envío de armamento que se estaba entregando a Ucrania no iba a ser uno que permita que Ucrania ataque, por ejemplo, a Rusia y termine avivando aún más el fuego entre ambos países, lo cual también demostraría que no confían del todo en Ucrania, porque claro, si según ellos Ucrania o Zelensky les había confirmado que no iban a utilizar ningún tipo de armamento para atacar a Rusia, pero después por si acaso no se lo envían, significa que se ha generado cierta ruptura de confianza. Entonces, si no hay confianza, ¿para qué le envías $3.000 millones en ayudas? Pues aparentemente, y según muchos analistas, esta situación tendría varios matices. En primer punto, de hecho, según lo que está diciendo en este caso el propio congresista Greg Steube, aparentemente se genera un cuestionamiento que hasta el momento en Estados Unidos se está empezando a preguntar por qué se envía tanto a Ucrania. De hecho, se está hablando de que ya van $54.000 millones a Ucrania sin saber ni siquiera en qué se usan. Esto es lo que ha dicho el propio congresista. Señalamiento que ya han hecho varios parlamentarios, académicos y especialistas que están alertando que en realidad las armas podrían terminar en el mercado negro y el dinero en manos de oligarcas, en este caso ucranianos. En ese sentido, un documental de la SBS, que ya no vio la luz por decisión del propio canal, sugería que se desconocía el paradero de aproximadamente el 70% de las armas enviadas al presidente Volodymyr Zelensky. Pero sin embargo, entonces sale Joe Biden a entregar todavía más. En este sentido, y a pesar de las críticas, muchos empiezan a preguntar por qué lo está haciendo. Y sin embargo, las posturas más acertadas serían, primero, que conviene alargar el conflicto armado porque la base de la economía, sobre todo en Estados Unidos, tiene un rico poder, hablando obviamente del sistema bélico que se genera entre estos, son los que más recursos tienen para este tipo de situaciones, lo que generaría un alargamiento del conflicto y no permitiría un descanso o un respiro a la administración de Vladimir Putin, lo cual también se iría a futuro una canalización para que, en este caso, tengamos un conflicto mucho más complicado en el cual, por ejemplo, la administración de Xi Jinping no pueda tener la ayuda de inmediato de Rusia, mantener entre comillas ocupados a los rivales. Y en un tercer punto, muchos expertos afirman que esto generaría un endeudamiento todavía mayor por parte de la administración ucraniana y le generaría esta capacidad de decisión a la administración de Joe Biden. Esta situación, sin embargo, para muchos expertos, significaría que nuevamente Estados Unidos está jugando a ser la policía del mundo, a pesar de que incluso en promesas electorales no solamente de Trump, sino de Biden,
la situación no iba a llegar hasta este extremo. En un segundo punto igual de importante, y hablando de lo que está sucediendo con Ucrania, debemos comentar lo que ha pasado con el Papa. Así como lo oyen, el propio Papa acaba de lamentar, por ejemplo, el asesinato de la politóloga rusa Dugina, y esto ha provocado el descontento de Ucrania. Zelensky ha arremetido contra la máxima autoridad de, en este caso, la Iglesia Católica. En este sentido, recordemos que previamente ya existió un cuestionamiento por parte de Stefan Dujarric, que es el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, con respecto a que se debe investigar este asesinato que sucedió en territorio ruso y que aparentemente habría sido llevado a cabo por, en este caso, la inteligencia de Ucrania. Entonces, para muchos no ha tenido sentido la forma en la que ha generado o se ha generado cierto rechazo o, en este caso, incluso enojo o enfado por parte de Ucrania, si supuestamente ellos no tienen nada que ver. El panorama es muy complicado. Y es que, según ha dicho el Papa, los inocentes pagan las guerras, y esto es algo que demuestra el asesinato de, en este caso, el coche bomba de la ideóloga rusa Daria Dugina. Esto es lo que ha considerado el Papa Francisco durante un mensaje emitido el 24 de agosto. Según dice él, se piensa que en tanta crueldad y con tantos inocentes que están pagando la locura de todos los bandos, no haciendo distinción ni siquiera entre Rusia y Ucrania, habla de que la guerra al final es una locura. Esto ha sido lo que ha declarado el líder religioso. Sin embargo, después, aparentemente en Ucrania, la situación no ha sentado nada bien. Y es que aunque la prensa de Occidente ha asegurado que el padre de la víctima del coche bomba, Alexander Dugin, es ideólogo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, analistas, como por ejemplo el periodista Javier Benítez, rechazan esta postura y acusan a Occidente de abordar el asunto con mala fe, porque supuestamente se estaría diciendo que era funcionario de Vladimir Putin cuando en realidad era una persona inocente. En este sentido, el Papa Francisco consideró que el objetivo del atentado en el que Daria perdió la vida era asesinar a su padre. Sin embargo, en esta situación, para Ucrania, el hecho de que se esté tomando esta postura por parte del Papa no es para nada, en este caso, saludable. Claro, no está hablando de los responsables del conflicto, pero aparentemente en Ucrania se han sentido aludidos. Y es que el propio Papa después comentó que existen tantos niños ucranianos como rusos que se han quedado huérfanos, y aparentemente el hecho de meter a todos en un mismo saco no ha sentado bien a la administración de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, el Papa también calificó de criminales a quienes matan a la humanidad, a quienes se benefician de los conflictos bélicos y del comercio de armamento. Además, hizo el llamado a la paz entre Moscú y Kiev, sin embargo, no ha conseguido nada. Pero esto no es todo. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleba, expresó su decepción cuando habla de las palabras del Papa Francisco, diciendo que su comentario fue injusto de su parte. Sin embargo, como hemos visto, realmente el Papa Francisco no hace distinción alguna entre rusos y ucranianos. Sin embargo, aparentemente, para la administración de Kiev, este discurso ha sido un ataque directo por parte de la Iglesia Católica, supuestamente, a la administración de Volodymyr Zelensky. Ante esta situación y tomando en cuenta cómo se van exacerbando los ánimos dentro de los principales protagonistas de este conflicto y cómo incluso se generan nuevas tensiones con partes que realmente no tienen nada que ver en esto, ¿qué opinas tú? ¿Es válida la reacción por parte de Ucrania ante el Papa Francisco? ¿Y existe algún tipo de interés por parte de la Iglesia Católica, como ya se está barajando en algunos medios, sobre todo de Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.